En el capítulo 7 y el capítulo 8. Aún estamos estudiando un cuadro sinóptico que elaboré sobre una columna, tiene la ley, la otra columna las obras de la carne y la otra columna las obras del espíritu. ¿Por qué nos hemos detenido en este capítulo, estos dos capítulos, de una manera, pues digamos, constante y permanente? Porque estos dos capítulos dan origen a varios, ¿cómo se llama? Doctrinas cristianas, entre las cuales está la doctrina de la salvación, la doctrina de el hombre, la condición del hombre, la doctrina de la regeneración, la regeneración por el Espíritu, el nuevo o la nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento, eh, o el ser espiritual. Entonces, estos dos capítulos dan origen a varias doctrinas fundamentales del cristianismo, y por eso nos hemos detenido ahí. No sé si de pronto Adriana puede ampliar un poquito el cuadro. ¿Es posible ampliar un poquito el cuadro para nosotros poder mirarlo? De todas maneras, la idea es que el cuadro después se los reenvío al, a cada uno para que puedan tener también la, ¿cómo se llama? La información. Si es posible ampliarlo, Adriana, un poquito. No. ¿No? No, pastor. Muy chiquito, ¿no? Sí. Ah, lo que pasa es que yo soy el que tengo el este pequeño. No, aún ahí. Vamos a ver si yo lo puedo ampliar un poquito más. Puedo ampliarlo. Eh, creo que En la pantalla, pastor. de la pantalla, pero ya le di el máximo y no Pues yo, me, o a mí sea, me expande aún bastante. le expande A mí bastante. sí, señor. ¿Cómo será? Bueno, es que no lo estoy viendo absolutamente nada. Voy a ver si lo puedo sacar en el celular y lo estamos revisando aquí. De todas maneras, el cuadro tiene tres columnas, ¿verdad? Estamos hablando de la columna de la ley, la columna de las obras de la carne y las obras del espíritu. Y lo tengo en mi móvil. Recordemos un poco lo que hablamos de la ley según los versículos bíblicos. Si alguien tiene grande, nos puede mencionar eh, los, eh, lo que dice sobre la ley. ¿La última columna? Sí, ya aquí la agrandé. Sí, ya sé. Sí se puede. ¿Lo leo, ¿Alguien? pastor? Sí, por favor, el de la ley. Dice, desde el primero Sí, el primer. es, es tu amo, mientras vivas en la vieja naturaleza, versículo 1. Muy bien, entonces decíamos que la ley es nuestro amo. ¿Por qué es nuestro amo? Según el apóstol Pablo toma esa idea, porque él hace una analogía entre el matrimonio y la ley, y dice que la mujer está sujeta al hombre entre tanto que esté viva, o viceversa, digamos al cónyuge. La persona está sujeta al cónyuge mientras el cónyuge viva, pero cuando el cónyuge muere, queda libre del compromiso matrimonial. Entonces, lo mismo pasa en la ley. Cristo vino a cumplir la ley y nosotros morimos a la ley, pero vivimos en Cristo, o sea que quedamos libres de ese yugo, libres de digamos, de ese amo que el apóstol Pablo menciona ahí. La segunda dice, Hermano. aquí, pastor. Analo, Sí, dale.
Analogía entre la ley y el matrimonio. Lo acabé de mencionar, ¿verdad? Tercera. Quedamos libres de la ley cuando nacemos de nuevo. Muy bien. El capítulo 7 de Romanos, versículo 2, Parte B. 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 ¿Qué dice, pastora? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Muy bien. La siguiente. La combinación entre la gracia y ley se llama adulterio espiritual. Versículo 2 y 3, pastora. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Muy bien. Entonces, decíamos que estas iglesias que andan entre la gracia y la ley, Gracias, ley. esa gracia ley, se convierten en adúlteros, porque no son ni de la ley ni de la gracia. Están en los dos bandos. Entonces, el apóstol Pablo lo llama adulterio espiritual y estamos hablando de que el apóstol está hablando a los judíos que vivían en Roma, recuerden el contexto, que estaban obligando a los gentiles a obedecer la ley judía, a obedecer el sábado, a, a comer pan sin levadura, a circuncidarse, a todas estas normas, a guardar las fiestas judías, todas estas normas que para los judíos eran importantes y son necesarias y para ellos son valiosas, pero que para los gentiles no. Y ojo, porque eso también está haciendo mucha iglesia hoy. Está siguiendo las normas judías creyendo que están siguiendo a Cristo, pero no. Definitivamente nosotros sabemos que somos gentiles y nosotros no debemos o no debemos practicar la ley judía o guardar el sábado, porque Hebreos dice que el sábado, el Shabbat, es precisamente el reposo al cual Cristo nos hizo entrar cuando nosotros le aceptamos y cuando nosotros empezamos una nueva vida. La siguiente, hermano Fabio. Dice, la ley no es pecado, nos hizo conscientes del pecado. Perdón, pastor, ¿puedo Sí, hacer una objeción en el punto anterior? sí, bien pueda. Es que, a ver, bueno, usted sabe que mis jefes también son cristianos, Sí, pero yo últimamente ellos han incluido como una faceta de esas de lo que usted acaba de nombrar ahora, que el Shabbat, y entonces están haciendo reuniones los sábados para pasar el tiempo en oración y discutiendo cosas y sobre la Biblia. Entonces ya se han como confundido, han vivido como o sea, se han dejado como invadir de lo que usted acaba de sí. decir ahorita del judaísmo, perdón, sí, el judaísmo, ¿no? El judaísmo, claro. Y entonces ahí yo veo que hay como un espíritu de error entre ellos, porque sino que, o sea, yo no puedo, a mí, yo quisiera como hablar de eso con ellos, pero como uno no lo incluyen, porque usted sabe que ellos manejan pues el estatus, ¿sí me entiende? Claro. Entonces, pero yo veo eso, y lo que usted acaba de decir, hay muchas iglesias que ahorita están compartiendo eso, pues están incluyendo, se han vuelto como incluyentes en ese tema del Shabbat, tratando de incursionar cosas de lo viejo a lo nuevo. Sí, sí, es verdad, y eso está afectando mucho la iglesia. Yo digo que está distrayendo la iglesia en los últimos tiempos. Eh, el movimiento es fuerte, el movimiento es muy fuerte, el movimiento viene de Estados Unidos, ¿no? Realmente viene de Inglaterra, pero ha tomado mucha fuerza en Estados Unidos. Eh, Se llaman judaizantes. Sí, Y señor. recuerde que el mismo apóstol Pablo reprendió a Pedro porque Pedro les obligaba a los gentiles a circuncidarse y a guardar el sábado, pero Pablo les dijo
que, que ellos lo podían practicar porque eran judíos, era su costumbre judía, pero que no le obligara a los gentiles a hacerlo. O sea, Y lo lo que yo que, entiendo, perdón, pastor. sí, sí, Eh, dígame. lo que yo entiendo, a mi manera de ver, si estoy equivocado, me corrige, por favor. Pues el sábado o el día de descanso o día de reposo para uno es el día que le tocó descansar, puede entregar a Dios y buscar de Dios lo más que pueda, me imagino yo, o no, sea Sí, un jueves, sea sí, un claro. viernes, sea un miércoles, sea el día que le toque descanso laboral. Ese sería el reposo y a ello hay que añadirle en su día de descanso, pues el buscar más de Dios mientras pueda, o no. Sí, lo que pasa es que en este concepto religioso eh, ya no se trata de un día de descanso como tal, pero digamos que dentro de de, incluso del ámbito laboral, en todos los países, en todos los lugares, el ser humano tiene derecho a un día de descanso, ¿cierto? Sí, señor. Es contra la ley de cualquier país hacer trabajar a una persona todos los días, sin darle un día de descanso, no importa cuál. Pero realmente, pues ya que tú entras al tema, eh, en Hebreos, cuando nosotros estudiamos Hebreos, yo no sé si tú estuviste en el curso de Hebreos, ya en el ámbito Sí, religioso, el día de reposo no es un día, el día de reposo es un estado, que es el estado de la salvación, es el ok. verdadero reposo. Eh, Eso lo podemos estudiar más adelante, pero le voy a dar un texto, un capítulo de Hebreos para Sí, que señor. usted lo revise Y se lo lean y se Bueno, lo señor. lea en su casa, se los dejo como tarea. Claro Eh, que sí, pastor. Se llama el verdadero reposo, ¿no? El verdadero reposo. Se encuentra en Hebreos, Sí, Hebreos capítulos, puede ser del capítulo 7 y 8. sí, señor. 7 y 8. Ok, gracias, pastor. 7 y 8. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bueno, entonces ya ahí podríamos estudiar bien ese tema del día de reposo. El día de reposo no es un día como tal. Y también Jesús, cuando en el día de reposo, él andaba con sus discípulos y empezaron a coger algunas espigas. Los escribas y fariseos le dijeron, ¿por qué ustedes trabajan el día de reposo? Entonces Jesús les dijo una palabra, dice, no se hizo el hombre para el día de reposo, sino el reposo para el hombre. Amén. ¿Qué es lo que está? Entonces ese es el concepto que da Jesús sobre eso. Muy bien. En el siguiente eh, dice, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, versículo 4 del 7. Y estamos haciendo un recuento, ¿no? Aquí rápido. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Amén. Eh, Perdona, no habíamos leído, estamos leyendo el siguiente. La ley no es pecado, Sí, pero señor. nos hizo conscientes del pecado. Lo que hizo la ley fue que nos hizo conscientes del pecado. La ley no es pecado en sí misma. Eh, la ley despertó en mí la codicia. La ley le da vida al pecado. Entonces, nosotros no sabíamos que codiciar, por ejemplo, dice ahí era pecado hasta que vino la ley. Entonces, mmm, la ley lo que nos hizo fue conscientes del pecado, pero la ley también despertó en nosotros algo. Y yo les decía que el otro día les explicaba cómo
los programas, por ejemplo, de rehabilitación o de prevención de drogadicción o de prevención de alguna adicción o de prevención de algo, están mal enfocados porque llevan a la gente a despertarle la codicia. Si usted le dice a un joven, no haga esto, ¿qué es lo que pasa? Más ligero lo hace. El más Despierten lo al joven. intenta. El Pero deseo. ¿qué tendrá eso que dicen que no haga? Esta semana pasada fuimos a visitar unos familiares y entonces había llegado su niña de Bogotá y entonces ella dijo algo que tenía relación con esto. Dice, yo recuerdo cuando salió Lady Gaga que mi mamá decía, no oigan esa música de Lady Gaga porque eso es del diablo y Demoníaca. eso es demoníaco. Y entonces la niña dice que ella no le gustaba ni Lady Gaga, pero le entró la curiosidad por oírla por la prohibición de la mamá. Entonces, eso sucede eh, cuando, cuando nosotros prohibimos, despierta en nosotros esa, esa curiosidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7 del capítulo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no No codiciaréis. codiciarás. Tremendo, ¿Ves? ¿no? Cuando la ley llega y la ley despierta en nosotros, nos hace conscientes del pecado, pero también nos despierta un deseo de experimentar porque somos seres caídos. Y yo les decía que una de las doctrinas del cristianismo era la condición humana, la condición del hombre, de la mujer, la condición pecaminosa. Hoy hay también una corriente que he escuchado de algunos pastores que dicen que no, que el ser humano no es malo, que eso depende de la manera como lo mire, que uno puede ser bueno o puede ser malo. Bueno, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si nosotros decimos que el hombre no es malo, que el hombre nace bueno, como dice Descartes, Descartes decía, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Habría que preguntarle a Descartes quién corrompió la sociedad, ¿cierto? Pero la Biblia dice que el ser humano tiene una semilla, una simiente de maldad desde que nace. Y si nosotros decimos que el ser humano es bueno, entonces no necesitaríamos un Salvador. Entonces, Cristo, ¿para qué Cristo? ¿Para qué Cristo? Sí, Moriría en vano. sí, claro, su sacrificio en la cruz sería en vano, porque ¿no? Ya, yo puedo salvarme por mí mismo o yo puedo solucionar mi problema, pero mi problema del pecado solo lo puede solucionar Cristo. Claro. No hay nadie más que pueda solucionar mi problema de pecado. Y eso es lo que dice Primera de Juan, recuerde, 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está entre nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no es pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:7, 8, 1:7 al 10. Amén. Amén. Entonces, una de las doctrinas que encontramos en el libro de Romanos es la doctrina de la condición humana. La condición humana es que somos pecaminosos, somos pecadores y necesitamos la obra redentora de Cristo en nuestra vida. Amén. Siguiente, la ley produjo La muerte en mí, el versículo 10 y 11 del versículo de Romanos 7 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y el 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató.
Muy bien. Entonces, mire que, eh, ¿por qué me mató? Porque me dijo que yo era pecador. Ujú. Yo no sabía que era pecador. Aunque había una conciencia de pecado que Dios puso en el corazón de todo ser humano antes de la ley. Y recuerde que la ley vino por Moisés, eh, pero luego el pecado me hizo consciente totalmente, perdón, la ley me hizo consciente totalmente del pecado. Amén. Ahora, en la columna de vieja naturaleza, en la vieja naturaleza, en la vieja naturaleza, las obras son fruto de muerte. 7:5. ¿Qué dice, pastora? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Mire, uno sin Cristo puede llevar fruto o no. Uno sin Cristo puede hacer buenas obras o no. Entonces, porque es que eso, ojo, porque eso lo están trabajando mucho eso hoy y mi hermano Fabio, que preferimos pues que no se, que se digan nombres aquí, porque usted sabe que esto corre mucho, esta, Sí, ¿cómo Está sí. se llama? grabado. Esto está grabado y esto ya, Adrianita nos ha mostrado y lo están viendo 270,000 personas, 270 personas, entonces no sabemos a dónde pueda llegar esto, pero no decimos nombres. Pero ¿qué hace el rico muchas veces? El rico hace obras. ¿Y por qué hace obras? Ese es como un medio de entender que hay salvación, ¿no? Que se Ujú. está salvando a través de las obras. Ajá. Y miren lo que dice ese versículo 5. En el Porque mientras estábamos en la carne, no, el versículo ¿qué? 7:5, sí, Sí, papi. siete Ese sí cinco, está léalo, bien. pastora. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Era un fruto, pero era un fruto de muerte. Ujú. Un fruto las obras en la carne son un fruto de muerte. Ujú. Las obras, cuando hacemos obras para ganar el cielo, son obras de muerte. Ujú. Ahora hablaba con un pastor que llegaron aquí a orar. A propósito, pastor, hay que mirar a ver si dejaron cerrar la puerta. Yo voy a bajar eso. Eh, eh, hubo una marcha ayer en Colombia de la iglesia cristiana en todas las ciudades y salió a marchar mucha gente. Y el pastor con tristeza e indignación me decía, qué triste que eso no lo registraron los noticieros. Y le dije, hermano, pero lo registró Dios. Es que nosotros no hacemos las cosas ni para el noticiero, Y para el ni hombre. para el hombre, ni para ser vistas. Nosotros hacemos las cosas porque Dios nos manda a hacerlas. Para Dios, claro. Efesios 2, 8, 9 y 10. Habla de las obras. Sí, Efesios 8. Efesios 2, versículos 8 al 10. ¿Recuerda usted esa palabra? Efesios 2, del 8 al 10. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para los que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Ujú, Entonces, eh, dice que somos salvos por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ujú. ¿cierto? Porque cuando usted ya se gloria, ya no es una obra del Espíritu, sino una obra de la De carne. la carne. ¿Me hago entender? Cuando usted se gloria de la obra, es una obra de la carne. Ujú. Pero cuando usted le da la gloria a Dios, es una gloria, es una obra del Espíritu. Amén. Entonces, la ecuación que yo siempre les he enseñado es, no hacemos buenas obras para ser salvos. Somos salvos. Pastora, dígalo, usted sí ya se la aprendió. Somos salvos para hacer buenas obras. Claro, Sí. claro, porque es que eso es lo que dice el versículo. Ajá. El versículo 10, ¿qué dice el versículo 10? En Efesios, el que Efesios. estamos leyendo. Ajá, sí, ay, Efesios 2:10. 2:10. Ujú. Aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que nosotros hacemos, las hacemos producto de que yo somos salvos. Y Dios Ajá. preparó esas obras para que nosotros anduviéramos. O sea, Dios nos dice, bendiga a esta persona,
vaya, predique la palabra, vaya a una cárcel, vaya a un hospital. En estos días un pastor me comentó que él estaba en su trabajo, él trabajaba en el Banco de Occidente en el centro de Cali. Y él me dice que él acababa de almorzar y que el señor le dijo, vaya, compre 2 almuerzos y se los lleva al hospital departamental a Julano y a Julano y a Julano, con nombre y todo. Y el hombre dice que obedeció, cogió y fue y compró 2 almuerzos, lo llevó en una bolsita. Cuando pasó por donde el guardia de seguridad, los hospitales aquí en Colombia son así, le dijo, no, yo voy a llevarle este almuerzo a Julano y Julano. El guardia dijo, ah, sí, siga. Y siempre le traen el almuerzo. Eran 2 pacientes, 2 personas que tenían un paciente ahí y les dijo, mire, esto se los manda Dios. Dios me dijo que viniera a entregarle a usted este almuerzo y esa persona se pusieron a llorar, oraron ahí, recibieron a Cristo, él se fue para su casa. Una cosa sorprendente y milagrosa. Amén. Amén. Una cosa que solo sucede en Dios, porque dice que él preparó de antemano las buenas obras. Y ahí cuando dice para que anduviésemos en ellas, es para que cuando usted haga una obra, usted no crea que por eso es salvo. Usted es salvo para hacer buenas obras, para que usted camine en la fe. Y algo que quería hablar acerca de las obras que hacen por la Iglesia Católica es porque es una herencia o es una tradición de las familias, de las iglesias católicas y de las iglesias, de las familias católicas que siempre están hablando de hacer obras para ser salvos. Eso es algo como una tradición, ¿no? Que se ha impuesto dentro de la Iglesia Católica y de las familias que son católicas, ¿no? Sí. Entonces ahí ya se vuelve eso también una costumbre. Muy bien. Luego viene, continuando con este cuadro, viene en la vieja naturaleza, viene esa lucha que el apóstol Pablo dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago, sino que hago lo que no quiero hacer. Entonces, hablamos de esa tremenda lucha interna que se libera cuando nosotros somos cristianos o somos creyentes. Cuando no éramos creyentes, no había esa lucha. Pero ahora que somos creyentes, se libera esa lucha. Amén. Amén. Entonces, vamos ahora a la columna de la nueva naturaleza o el ser interior. Dice en el recuadro de la nueva naturaleza o el ser interior, dice que ahora somos ¿qué? Ahora servimos bajo el régimen del nuevo espíritu. Versículo 6. ¿De Romanos 7? Creo que es del 8. Del 8, sí. Ahí ponga 8:6. 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Muy bien. Muy bien. Por aquí está relampagueando. En la nueva naturaleza, no hago lo que quiero. Versículo 15, 16. Dice, tremendo, ¿no? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el espíritu mismo, y ese espíritu está con E mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Creo, pastora, que es el 15 del 7. 15 y 16 del 7. Del capítulo 7. ¿Cómo dice? El 15 y el 16. Sí. Dice así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces hay algo interesante porque aquí dice que lo que yo no quiero hacer, eso hago, pero lo que yo quiero hacer, no lo hago. Entonces, porque es que aquí hay un punto muy importante, hermanos, porque es que hay personas que le dicen a uno, no, pastor, uno dice, usted tiene que pedir perdón, no, es que yo no siento, el Señor no me lo ha puesto en el corazón. No. Yo no siento hacerlo. Yo no siento hacerlo. Un momentico, hermano. La Biblia dice que lo del Espíritu yo no lo quiero hacer. Yo no quiero hacerlo del Espíritu, pero me toca hacerlo. Claro, hay que obedecer. Porque ahora soy del Espíritu. Amén. Amén. No, es que a mí
yo, pastor, yo no siento ayudar a esas personas porque, pero si Dios lo pone, Ujú. no es por lo que usted sienta ni por lo que usted quiera. Lo que usted no quiere hacer, Eso debe hacer, eso es lo que tiene que hacer. así es. Es Mire, una lucha. yo le voy a contar algo que a mí me pasó en los primeros años del ministerio. Para eso que Dios, cuando uno no quiere hacer algo, para que la monta. Lo más duro para mí es que yo no les veo los rostros porque no sé por qué hay una cosa aquí. La voy a poner a aceptar ahora sí. Así. Resulta que los primeros años del ministerio, para mí lo más duro en el ministerio era los velorios. Ir a un velorio. Siempre le tuve pereza a los velorios. Siempre para mí fue difícil un velorio. Y recién entradito a la iglesia, recién pastor, ¿se acuerda, pastora? Sí, voy a bajar. Me tocó un velorio, pero un velorio de un niño, que era peor, más difícil para mí. Yo me contenía llorando, yo no podía ni hablar porque se me hacía un nudo en la garganta. Y hermanos, déjeme decirle que ahí para allá, Dios, todo velorio que hay me llama. No sé por qué. Y yo le digo, Señor, yo hay veces siento dolor de ir a consolar, pero Él me manda a hacerlo. Mire, el lunes pasado que no pudimos estar, estos hermanos yo los conocí hace como 20 años, ellos conocieron a Cristo por medio nuestro, él era un profesor muy reconocido, su esposa, y ella me llamó y me dijo, murió Pedrito, él se llama Pedro, eh, yo, yo realmente era un lunes, el martes yo tengo pico y placa, no podía ir al entierro, pero yo le dije, mi esposa me dijo, tenemos que ir. O sea, yo no quería hacerlo. En mi carne yo no quería hacerlo. Yo dije, no, yo llamo a la señora y le digo, un día después del sepelio, de todo esto, yo voy y oro por ti, pero mi esposa me dijo, no, hay que ir. Cuando fuimos, hermanos, estaba lleno porque él era un profesor reconocido en Santander de Glitchao, lleno. Y yo llegué con una palabra, una celebración de vida y no de muerte. Para el que está en Cristo, la muerte es vida. Y hermanos, déjeme decirle que eh, esa mujer fue reconfortada. Esta semana me ha escrito, me ha dicho gracias, pastor. Nos hemos sentido respaldadas, acompañados. Realmente, porque antes por lo menos iba el cura católico, ¿no? Como que a oficiar una misa o dar una palabra. Ya el cura católico no ve por ningún lado, por lo menos en nuestra cultura. Y ahora le toca ir a uno como pastor. Y déjeme decirle que a mí se me murió mi madre el año pasado y uno como pastor es muy difícil dar unas palabras en el sepelio de su madre. Pues eso así sea el pastor o sea el super ungido. Pero cuando yo vi un pastor que vino amigo y nos acompañó, yo me sentí reconfortado. Entonces yo vi la importancia de eso. Y hay muchas cosas que nosotros no queremos hacer, pero, pero las debemos hacer porque el Espíritu nos llama a hacerla y estamos en el espíritu, no en la carne. En la carne hacemos nuestros deseos, pero en el espíritu hacemos lo que es la voluntad de Dios, así a nosotros no nos guste. Amén. Entonces eso es clave. Y ahí también vemos cuando una persona está en el espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eh, Estamos en la columna de la nueva naturaleza. Ahora vivimos bajo el régimen del espíritu. No hago lo que quiero, versículos 15 y 16, ya lo vi, ¿verdad? Ya lo vimos. No hago lo que yo quiero, sino lo que Dios me dice que haga. Eso debo hacer. En en la nueva naturaleza nos deleitamos en Dios, versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. 7:22. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Siguiente, dice, no hay condenación para quienes estamos en el Espíritu. Capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están conforme o los que no andan, perdón, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Ahí es donde está la diferencia. Amén. No andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Siguiente. Los que son del Espíritu, versículo 8, capítulo 8, versículo 5b. Los que son del Espíritu, 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en qué? En las cosas del Espíritu. Se ocupan de las cosas del Espíritu, capítulo 8, versículo 6b, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vivimos según el Espíritu, capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y él, si Cristo está en nosotros, 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y miremos las obras de la carne y las obras del Espíritu que el apóstol Pablo bien resume en Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante. Amén. Miremoslas. Si alguien me ayuda leyendo, por favor, empecemos con las obras de la carne. Gálatas 5, 16. ¿Alguien dijo yo? Que prenda su micrófono y la pueda leer, por favor. ¿Sí? ¿Alguien? Yo, pastor. Sí, siga. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, hasta el 16 hasta el 21. Hasta el 21. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que no quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Entonces, solo le corrijo a la hermana en el versículo, creo que es 16, en el 17, que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, no lo que no quisierais, sino lo que quisierais. Entonces, lo que estábamos hablando ahora, yo quiero hacer las obras de la carne, o sea, para mí yo no trabajaría y me quedaría viendo televisión todo el día y comiendo en la casa sabroso, ¿cierto? Yo me iría a pasear todas las semanas y estaría viviendo bien y para mí eso sería ideal, eso es lo que yo quiero hacer, pero eso no es lo que debo hacer. Yo debo ser una persona trabajadora, responsable con mis hijos, con mi esposa, con mi hogar. Eso es lo que yo no quiero hacer, pero eso es lo que tengo que hacer si yo estoy en el espíritu. ¿Me hago entender? Y entonces hace un listado de las obras de la carne. Ahora, yo no sé si es que yo soy muy pecador y ustedes son muy santos, o será que ustedes son muy morrongos y yo también. Pero hermanos, aquí hay cosas que yo tengo o no. Porque dice celos, contiendas, disensiones, envidias.
Sí, todas las pone al lado del adulterio, de la fornicación, todas las pone al lado. Y al final dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, aquí estamos, perdonen que le diga, pero cerremos este grupo porque estamos fritos todos. ¿O no? Pero tenemos una lucha constante y permanente. Y nosotros tenemos que luchar contra todas estas cosas. Contra todas estas cosas tenemos que luchar. Y yo he dejado lamentablemente ya el tiempo se nos acaba y quiero darle espacio para que ustedes pregunten o compartan algún principio. Solo hice una diapositiva solamente de cómo define la Biblia el término carne. Carne. Pero quiero que ustedes entiendan la diferencia entre pecados y pecado. El plural y el singular. ¿Les parece bien? Si alcanzamos en un momentico. ¿De qué nos libró Dios en la cruz del Calvario? Del pecado original. Amén. Él, cuando entregamos nuestra vida, Él borró nuestro pecado. Nuestro pecado. Pero diariamente tenemos que luchar contra los pecados, singular, digo plural. O sea, nosotros ya somos salvos. Porque Cristo hizo una obra en la cruz que nosotros no podíamos hacer, nos salvó del pecado original. Pero ahora Él nos está salvando de los pecados. ¿Me hago entender? ¿Sí queda claro? Porque si no entramos nos volvemos ciudadanos de la República Independiente de la Morronguera, cada uno tapando lo que... ¿Me hago entender? Sí, yo tengo mis luchas, yo tengo luchas como persona. Y hay una diferencia cuando dice los que practican tales cosas, que una cosa es pecar y otra practicar el pecado. Y cuando yo he pecado, cuando he tenido celos, contiendas, disensiones con mi esposa, cuando hemos discutido, cuando hemos peleado, nos toca que pedir perdón. Amor, te pido perdón. Te pido perdón porque fallé en esto. Amén. Entonces esa diferencia hay ahí. Luego leeremos las obras o el fruto del Espíritu, pero como no nos queda tiempo, vamos a abrir los micrófonos